Un tremendo documentalista nos atiende a esta hora, Alejandro Harman. Él es el director de esa historia de la que venimos hablando hace rato, la historia de los hermanos Menéndez. No es su primera experiencia con documentales sobre casos criminales notables. Él es el mismo de El Fotógrafo, el asesinato en Pinamar. También ¿Quién mató a María Marta? Autopista Central. En fin, tiene un recorrido profesional muy importante. Lo saludamos y primero lo felicitamos por este extraordinario trabajo que estrenó Netflix la noche anterior. Don Alejandro, muy buenos días y enhorabuena. Hola, muchas gracias. Bueno. Don Alejandro, ¿cuánto tiempo duró usted recogiendo toda la información que vimos anoche? Bueno, fue un proceso muy largo porque empezamos aproximadamente a finales de 2021, ¿no? Empezando a investigar y luego acercándonos a los digamos a los personajes y finalmente pudiendo hablar con los hermanos, ¿no? Lo interesante de estas casi 2 horas de relato eminentemente periodístico es que pues ustedes nunca pudieron hablar con ellos. Están las voces de ellos, las imágenes de ellos, que son escalofriantes de las declaraciones que dieron durante el juicio. ¿Cuál fue la razón para no haber podido hablar con ellos? No, yo pude hablar, hablé muchísimas horas con ellos por teléfono, siempre fue telefónico. Ellos por el tipo de pena judicial, digamos, por el tipo de sentencia que tienen, que es muy severa, ¿no? Es una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional, tienen muchísimas restricciones en el establecimiento penal en el que están, y una de ellas es que no pueden ser filmados. Entonces, ni grabados, uno no puede ir con un aparato allí en persona. Entonces, la única forma de poder tener estas conversaciones era a través del teléfono. Ellos solo pueden acceder al teléfono que tienen en el pabellón donde están ubicados. Entonces, a partir de ahí empezamos un proceso muy largo y por momentos complicado de hablar telefónicamente, porque ellos son los que pueden llamarlo a uno. Uno no puede llamar a la cárcel, ellos te tienen que llamar, y son llamadas que duran solo 15 minutos y luego se cortan y ellos tienen que volver a llamar. Entonces empezamos un proceso que duró meses, pero recogimos alrededor de bastante más de 20 horas, cerca de 30 horas de conversaciones con ellos, que es donde yo hablé muchísimo con los dos, y me gustó, yo llevé adelante todas esas conversaciones. Y de ahí sale esta historia. Quienes no la han visto, no la conocen, es una vieja historia que quedó un poquito eclipsada porque coincidió con el caso Simpson. Los hermanos Menéndez están de por vida en la cárcel porque fueron condenados por asesinar a sus padres en 1989. Sin embargo, los relatos que ustedes van a ver en este documental y en la serie dejan algunos interrogantes. Y esos interrogantes pues no los vamos a anticipar para no dañar la curiosidad. Pero yo sí quería preguntarle, ellos ya dijeron que no les gustó la serie. ¿Usted sabe si les gustó el documental? Bueno, no lo sé todavía porque no sé si la vieron. Yo espero que sí les guste. Sí sé que la vieron algunos de los familiares, algunas de las esposas, y sí habían tenido por lo menos la esposa de uno de ellos había tenido una mirada positiva. Así que presumo que les va a interesar. Yo la verdad es que no terminé de ver la serie, sí sé que es bastante controversial, me pareció interesante lo que vi, pero no terminé de ver todos los capítulos, así que preferiría no emitir opinión sobre la serie, pero entiendo que tiene algunas cosas que son controversiales. Pero bueno, siempre es, ¿no?, la diferencia entre una ficción y un documental, donde uno se acerca a los hechos de verdad, y en este caso, con la posibilidad de escuchar por primera vez a los dos hermanos hablando juntos. Y en particular a Lyle, que es uno de los dos hermanos que prácticamente no había hablado desde los años 90. Entonces es un testimonio muy importante y de alguna manera es exclusivo, ¿no? Sí, pues ni más faltaba. Yo sí no vi la serie, no pienso verla porque creo que es mucho mejor ver la realidad, que es la que está en su documental. Ahora pues una pregunta que seguramente se va a tener que hacer un jurado.
si es que el caso se reabre como se está pidiendo. Durante sus 20, 30 horas de conversación, ¿a usted le pasó por la mente que esos muchachos merecían una oportunidad de que su caso sea revisado? Sí, definitivamente. Yo considero que el caso debería ser revisado. Creo que ellos cometieron un crimen muy terrible, que es matar a sus padres, un crimen que en primera instancia ellos intentaron ocultar, inclusive negaron. Creo que al ver el documental uno puede empezar a entender el tipo de mentalidad que tenían y por qué lo negaron. Creo que tiene que ver con otra cosa más profunda que simplemente salir libres. Es bastante complejo lo que pasaba por sus cabezas. Pero definitivamente cometieron un crimen muy serio, que matar a sus padres de una manera horrible. Pero la verdad es que también, por otra parte, ellos ya han estado presos durante 30 años. Entonces yo lo que considero es que la pena para el tipo de crimen que ellos cometieron probablemente ha sido suficiente y que quizás después de 30 años ellos podrían ya gozar de la libertad. De vuelta, esto no quita su crimen. Ellos cometieron un crimen, pero también sufrieron otro tipo de crimen y eso debía haber sido tenido en cuenta. De hecho, gran parte de lo que nosotros relatamos en el documental tiene que ver con cómo durante el primer juicio, donde todos los elementos fueron puestos sobre la mesa, ese juicio terminó empatado porque era muy difícil de decidir algo. Y luego, cuando algunos de los elementos fueron quitados y no se permitieron ser puestos como prueba, entonces ahí sí fueron condenados. Pero si uno ve toda la historia en 360 grados, empieza a entender que quizás fue más complejo de lo que parece y que luego de 30 años podrían ser liberados. Eso es lo que yo pienso. Claro, porque en ese tiempo el tema del abuso sexual en las cortes no era era un tema muy novedoso. Habían unos pocos casos que había tratado la abogada de ellos, pero era muy novedoso. Y sobre todo el abuso sexual a hombres. Incluso algún periodista que ha hablado del tema dice que si se hubieran llamado Laila y Erika, otro pudo haber sido la sentencia en su momento, porque en ese momento era muy difícil, como muestra la división de hombres y mujeres en el jurado, que los hombres aceptaran que podía haber abuso sexual de padres a hijos varones. Y sí, exactamente. Creo que hay algo, bueno, quienes somos varones, por lo menos de cierta edad, y hemos sido criados bajo ciertos estándares sociales, entendemos ese tipo de vergüenza y esa difícil aceptación de esas realidades, pero que a su vez existen, porque son realidades. Y el abuso sexual existe independientemente del género, de la situación social, de la situación económica, de la situación cultural, del país, de la cultura. Entonces bueno, creo que esas cosas han ido cambiando y en ese sentido probablemente es un buen momento para poder volver a revisitar el caso de los hermanos de Menéndez y más allá de su suerte personal acerca de si salen libres o no salen libres y cómo sigue su vida, creo que lo interesante de este tipo de historias es poder reflexionar y pensar sobre estas situaciones tan dolorosas, ¿no?, que suceden adentro de la familia. Mire, aprovechando esas conversaciones que usted tuvo con ellos, yo quiero hablar de la relación de ellos dos. Yo todavía no he visto el documental, alcancé a ver la serie, pero he leído un poco y entiendo que Lyle se sentía en muchos momentos culpable un poco por lo que vivió su hermano. Yo quiero preguntarle, después de estos años en la cárcel, ¿cómo es la relación o qué pudo usted interpretar sobre cómo es la relación de estos dos hermanos? Ellos yo creo que han pasado por muchos momentos en su relación, porque uno es el hermano mayor, uno fue criado de una manera, el otro es el hermano menor y fue criado de otra manera. El grado de abuso que sufrieron, porque bueno, que dicen haber sufrido, yo personalmente les creo, es distinto, no es lo mismo por lo que pasó Lyle que por lo que pasó Eric. Sus personalidades son distintas, ¿no? Pero en líneas generales ellos se quieren mucho y a ver, y acá hay algo que quizás es muy difícil de ver desde afuera, porque ellos fueron criados de una manera en la cual están muy acostumbrados a mantener la unidad familiar. Entonces hay algo que ellos tienen es como pétreo, ¿no? Como no se puede, como si fuese de mármol, como si la unidad familiar debe ser mantenida a toda fuerza. Entonces ellos siempre van a expresar eso y van a hablar del lazo que los une. Lo que yo he notado hablando con ellos es que los dos se sienten culpables. Se sienten culpables, por supuesto, por haber matado a sus padres y por todo lo que pasó, pero se sienten culpables uno en relación al otro por la suerte que han corrido. Uno siente que no cuidó al otro, el otro siente que es responsable de
de que los hayan atrapado o de que inclusive hayan matado a los padres. Entonces se sienten muy culpables mutuamente y eso en algún lugar los une, ¿no? Pero sí, es un tema que está todavía abierto entre ellos. Pero ellos se ven todos los días y después de que fueron reunidos, porque durante 20 años ellos estuvieron en cárceles separadas, pero en 2018 fueron vueltos a poner, finalmente, después de pedirlo durante 20 años, fueron puestos en una misma unidad y ahora tienen un trato diario y entiendo que se llevan muy bien y se ven diariamente. Sí, definitivamente yo salgo hoy a verme este documental, Alejandro, pero en relación con la pregunta que le hacía Julio anteriormente y a raíz de todas esas largas conversaciones que usted tuvo con ellos, varios medios internacionales están preguntando cómo ellos son víctimas o son monstruos. Usted que habló con ellos, que ha tenido estos largos diálogos, ¿qué considera? ¿Qué opinión le merece? Bueno, claro, yo no soy ellos, así que no puedo hablar por ellos, puedo decir lo que a mí me parece, ¿no? Yo creo que en algún lugar ellos tienen esa paradoja, justamente, y ellos la viven esa paradoja. Ellos se sienten culpables, o sea, lo que yo interpreto, yo creo que ellos se sienten culpables de haber hecho algo monstruoso. No sé si son monstruos, pero sí que hicieron algo monstruoso, porque la manera en la que mataron a los padres, y ya el mero hecho de matar a los padres es algo monstruoso y de características, si se quiere, ¿no?, de tragedia griega o bíblica. Ellos hicieron algo monstruoso y al mismo tiempo ellos se sienten víctimas, se perciben como víctimas. Y también, como todas las víctimas, tardaron mucho en entender que son víctimas, porque en general algo que caracteriza a las víctimas de abuso sexual es que tardan en entender eso, porque están de alguna manera entrenados desde que son muy pequeños para normalizar el abuso. Entonces llegar a la conclusión de que son víctimas es algo que les costó y que les genera culpa también. Porque es muy complejo lo que pasa. Estamos quizás más acostumbrados a verlo en casos de mujeres, como recién decían ustedes, pero el mecanismo es el mismo. El abuso sexual genera culpa en la propia víctima. Entonces, ellos son un poco las dos cosas. Han hecho algo monstruoso y al mismo tiempo son víctimas. Y esa es la paradoja de su vida. Alejandro, el papel de la madre también es escalofriante en este documental que vi esta mañana. ¿Usted cree que hay una igualdad de culpabilidad? ¿Cuál es su punto de vista, tanto de la madre por no haber defendido a sus pequeños hijos? Es muy complejo y yo no soy juez, por suerte no soy juez ni jurado y no tengo que establecer grados de culpabilidades porque me resultaría muy difícil a mí establecer graduaciones. Me parece que cuando suceden estas cosas dentro de una familia es muy difícil establecer esos grados. Creo que la madre, por diferentes motivos, y es muy difícil analizar la psicología tanto del padre como de la madre, y también digo, uno debería tener algún tipo de piedad con ellos y quizás analizar, y es objeto quizás de otro documental o de otra historia, analizar las propias infancias de esta gente, ¿no? Porque yo sé que tanto Kitty como José tuvieron también a su vez infancias sumamente duras. No quiero entrar en detalles sobre eso, pero tuvieron infancias muy duras, entonces bueno, es muy difícil analizarlos sin ver todo el panorama. Pero sin dudas la madre por lo menos hizo ojos ciegos, cerró los ojos y los oídos ante los pedidos evidentes de sus hijos. Evidentemente la vida también era muy dura para ella. José era una persona muy muy complicada y bueno, para Kitty también era una cuestión de supervivencia, pero definitivamente decidió dejar de lado a sus hijos y eso es muy grave a mi parecer. Pero no querría decir quién es más culpable en esta historia, no es muy difícil eso. Sí, usted ya nos ha dicho que pues a raíz de todo lo que conversó con ellos, pues ya le parece pertinente que ellos pues tengan una oportunidad, que se reabre el caso y que ya han pagado 30 años casi de cárcel, pero quisiera saber, ¿ellos tienen todavía la esperanza de salir? O sea, ¿ellos todavía creen que esa posibilidad puede hacerse realidad o están resignados a que van a pasar toda su vida en la cárcel? De vuelta, yo no soy ellos, no puedo hablar por ellos, puedo decir lo que percibí y algunas cosas que hablé explícitamente. Yo creo que ellos prefieren no generarse a sí mismos falsas expectativas, lo cual me parece lógico. Doy por sentado que como cualquier ser humano anhela la libertad,
de hecho lo he hablado con ellos y creo que los dos sueñan con poder ser libres, pero me parece que ellos no quieren, digo, en ese sentido me parece que han logrado una sabiduría a lo largo de estos años. Y para mí fue en lo personal muy interesante hablar con ellos, digo, entender por lo que sufrieron y entender algo que para mí es impensable, que es estar 30 años en la cárcel. Yo no he estado ni un día y espero no estar nunca, ni siquiera un día. Entonces digo, estar 30 años privado de la libertad debe ser un proceso muy difícil. Entonces eso, yo creo que ellos prefieren no hacerse falsas expectativas, aún así supongo que sí querrían salir. Mire, yo le tengo una pregunta un poquito complicada y es posible que no tenga respuesta, pero de pronto, bueno, o al menos usted me da una pista. Don Alejandro, en alguna de las conversaciones ellos le contaron a usted algo que le dijeron, mire, esto se lo vamos a contar a usted, pero esto no puede contarlo usted en el documental. A ver, estoy pensándolo, nada muy relevante, nada muy relevante. En general hablaron de todo. Hubo algo que igual no me quiero meter en eso, que lo hablamos y después quedó mal grabado, que era bastante interesante, pero quedó mal grabado y es como si no lo tuviésemos grabado y quedó entre nuestra conversación, pero ellos lo hablaron, así que no. Y eso es una posibilidad que yo siempre les doy a mis entrevistados, porque yo hago mis entrevistas como nada de lo que yo hago sale en vivo y todo va a ser editado, y la edición implica un poder muy grande. A mí me da mucho poder editar porque yo puedo de alguna manera modificar los discursos, entonces obviamente trato de no hacerlo, pero yo sé que tengo ese poder, entonces yo les permito a mis entrevistados arrepentirse. Les doy la posibilidad de que en un lapso razonable, mientras yo estoy editando, si algo les parece que no lo tengo que poner, me lo pidan. Y ellos no me pidieron nada, no hubo nada en particular que yo recuerde. Así que no, hablaron de lo que hablaron. Igual, a ver, fueron 20 horas y el documental dura solo 2 horas. De hecho, está saliendo, creo que pasó mañana, un podcast, donde hay como 3 horas más, son 3 capítulos con más de la conversación, porque la conversación fue muy larga y muy rica. Entonces, bueno, hay mucho más que lo que está en el documental. Mire, por un lado está la ficción, que es la serie, muy bien hecha. El actor es premio Oscar de la Academia. Cada cual se elabora con base en esa ficción una posibilidad de lo que pasó, pero es ficción. La verdad es la que está en el documental y punto. Ahí están los jueces, ahí está el momento en que se divide el gran jurado, ahí está la verdadera historia de lo que había en el corazón de esos dos muchachos. Al otro lado hay una interpretación ficcionada, pero ambas están en la misma plataforma, en Netflix. Sí. En ningún momento ficción y realidad se conectaron para hablar. ¿Ellos le consultaron algo a usted? ¿Usted supo algo de ellos? A ver, la respuesta es no. Fueron proyectos completamente por separado. Yo sabía que se estaba haciendo en un momento que nosotros empezamos antes, pero yo sabía que se estaba haciendo la ficción. Y yo estoy acostumbrado, porque me ha pasado con varios de mis otros documentales. Cuando una historia es buena, independientemente de su rol social, el documental tiene esa característica, ¿no? de que tiene un sentido social distinto al de la ficción, pero cuando una historia es interesante y habilita esas cosas. Pero no, fueron por separados. Lo que sí yo quiero hacer una aclaración y una salvedad que va en contra quizás de mi trabajo. Un documental no es necesariamente, por lo menos como yo lo veo, no es que es la verdad, es una mirada sobre la verdad, es la mirada que yo, Alejandro, junto al equipo de la productora, que es Campfire, y un montón de gente, pudimos tener respecto a esto. Nos tratamos de acercar a la verdad y obviamente está muy documentada y muy trabajada, con muchísima seriedad, pero es un acercamiento a la verdad. Entonces, en ese sentido, creo que quien quiera conocer en profundidad el caso tiene que leer todo lo que hay por ahí disponible, hay varios documentales, no solo el mío, está la serie esta de la que hablamos. Entonces, conocer la verdad, creo que solo Dios puede conocer la verdad. Señor Hartman, cuando usted dice que no los quiere juzgar, pero cuando uno entra a Netflix
y lee el título, Monstruos. Después lee el texto breve que a modo de reseña vende el documental y habla del terrible crimen. Y después se encuentra con... El nuestro se llama Los Hermanos Menéndez. Monstruos sí. es la serie, así que sí. el nuestro no es Monstruos. Sí, pero quisiera preguntarle, después de todo eso, ¿usted encuentra que estos hermanos hicieron lo que hicieron? ¿Y cuál fue el móvil? ¿Qué fue lo que los llevó a...? Yo creo que definitivamente lo que los llevó a eso tiene que ver con lo que vivieron en su infancia. Creo que toda su infancia, toda su crianza y gran parte de la adolescencia, y bueno, obviamente este abuso del cual hablamos, los llevó, fue como un camino predestinado, ¿no?, a la tragedia. Y hay historias que están... yo no es que crea en el destino, pero sí creo que uno puede ir construyendo el camino. Y hay caminos que uno va construyendo de tal manera, inconscientemente, que llevan a la tragedia. Y eso le pasa a mucha gente de muchas maneras distintas. No necesariamente tiene que terminar en un crimen. A veces es de otra manera, pero hay tragedias más pequeñas. Me parece que lo que José mismo construyó toda su vida, tan paradójica y tan contradictoria, ¿no?, entre el éxito y la tragedia, entre algo muy vital y algo muy cercano a la muerte, y terminó en eso, terminó en la tragedia. Entonces me parece que fue todo un camino desde muy pequeños. Claro, es una historia trágica de principio a fin, o sea, eso sin duda. De todo tiene ese carácter. Salvo que el final, sí. ellos hoy en la cárcel, lo que yo encontré son dos personas muy luminosas, sí, a los cuales luego de 30 años en la cárcel han aprendido cosas y han aprendido a convivir con esa tragedia. Claro. Y eso es iluminador. Importante. Sí, sin duda. Y yo vi la serie y vi el documental, y lo primero que hay que decir es que la serie, aunque es ficción, obviamente yo creo que está bastante apegado a la realidad. Hay algunos detalles que les pueden molestar a ellos, pero creo que está pegado a lo que usted refleja en el documental. Pero hay algo que es indiscutible, que la serie no puede llegar, incluso con muy buenos actores como son estos en la serie, que es el testimonio ante la corte. Yo creo que eso es el momento clave de toda esta historia, porque uno dice, eso no puede ser actuado, eso no puede ser fingido. O sea, usted que tiene experiencia en esto, ese testimonio es tan fuerte, es tan angustioso que uno dice, esto no puede ser actuado. Es lo que a uno le queda la sensación. Sí, a mí me pasa algo similar. Y lo miré muchas veces y lo miré entero sin editar. Y de hecho la gente lo puede buscar, está en YouTube, se puede buscar el testimonio entero, sin corte. Y creo que todavía es más fuerte que lo que nosotros pudimos poner. Así que sí, yo tengo esa misma sensación. Creo que no es actuado, pero que sí, obviamente por momentos ellos están haciendo una defensa ante un jurado. Y obviamente uno seguramente tienen estrategias para eso, pero yo creo que hay algo de verdad. Y los hechos son que 30 años después yo hablo con ellos durante el lapso de varios meses, porque yo hablé durante varios meses, y ellos me siguen diciendo exactamente lo mismo. Entonces creo que hay algo que, bueno, yo personalmente les creo. Bueno, y usted precisamente por la seriedad con la que ha hecho este trabajo, merecidamente, el día que se pueda, podrá sentarse con ellos ya no con un teléfono, sino con una cámara para precisamente presentarnos el desenlace de lo que pueda, no lo sabemos, pueda pasar con la revisión de este tema. Tengo solo una última curiosidad, señor Harman. Sí. Usted tiene 3 crímenes bien interesantes en su historia. Usted nunca hace una historia de amor, no se interesa por hacer un hecho histórico de su país, pero es que lo suyo es muy bravo. Sí, tengo. No. De hecho, mis películas más personales, que son películas más pequeñas, hechas con el apoyo del Instituto de Cine de mi país, que de hecho está en grave riesgo en este momento político de la Argentina. Esas películas más independientes, que yo tengo varias de ellas, son sobre otras cosas, sobre cuestiones sociales, tengo una sobre un colegio secundario, una escuela secundaria, y es sobre adolescentes, y es sobre la vida.
auténticamente, sobre hermosos jóvenes que viven. Así que, y ahora por suerte estoy haciendo una película sobre un músico, cosa que también me da alegría y me llena de vitalidad. Pero bueno, a veces está bueno también conocer estas realidades. Para mí igual siempre estos crímenes, el que obviamente me da mucha tristeza la situación y me compadezco de las víctimas y también inclusive de los victimarios, tengo esa mirada, pero lo que más me importa es lo que uno puede aprender a nivel social. Me parece que los crímenes nos enseñan a intentar evitar los crímenes, a intentar evitar la violencia. El objetivo de eso tiene que ser reflexionar, pero no regodearnos en la sangre, ¿no? Pero hay una coincidencia, ¿no? Porque en este caso coincide con un crimen de una mujer de alta sociedad que usted ya había hecho, ¿no? Una mujer pudiente también. Sí, es cierto eso, es cierto. Pero bueno, es eso, ¿no? Las cosas también es mi trabajo, ¿no? Claro, Alejandro. Pero me lo tomo con todo el amor y el arte posible que puedo. Nombre del músico con el que está trabajando. No puedo. Lamentablemente no puedo contar. Ya, para el año que viene. Pero ¿es de su época o anterior a su época? Es actual, totalmente actual. Por eso es una historia bien vital. Alejandro, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por el documental. Invito a la gente que lo vea y entienda cómo una pieza periodística puede ser parte de una revisión judicial a un hecho que conmovió a Beverly Hills. Él es Alejandro Harman. Mire, aquí le manda saludos otra cinematografista que lo está escuchando, muy cercana a nosotros, que es Magdalena Sánchez Stephens. Le manda saludos. Bueno, muchas gracias y saludos también. Y a toda la audiencia y a ustedes, gracias. Muchas gracias. Ahí está la historia de los hermanos Menéndez.